Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia virtual, a nuestra tertulia del siglo XXI. El siglo ya lo que nos queda de siglo todavía da para 20, 21, 22, 23, 24 años. Bienvenidos. Vamos a compartir, vamos a conversar sobre la Sagrada Escritura. Pero quisiera, antes de nada, en estos días, hace semana y media, el 28 de septiembre, pues menos de una semana, se celebraba en la Iglesia el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo. Con motivo de esta conmemoración, el Papa ha mandado una carta, en la carta que se titula Scripturae Sacrae Affectus, amor a la Sagrada Escritura. ¿Quién es San Jerónimo? San Jerónimo es el audaz, por así decir, autor que se permitió el lujo de traducir la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, a la lengua del pueblo, al latín del pueblo, al latín del vulgo, al latín de la gente ordinaria, común y corriente. Vendría siendo lo que para nuestra vida de hoy, la Biblia latinoamericana, que se fue una traducción en un primer momento para un barrio de Santiago de Chile y después se fue elaborando, se fue llevando a otros sitios y ya la conocemos como la Biblia, la traducción más popular de la Sagrada Escritura. Pues algo parecido ocurrió con San Jerónimo. San Jerónimo se encontró con un problema, con el mismo problema que nos encontramos hoy en día cuando queremos hablar de la Sagrada Escritura. Y es que la gente común y corriente no sabía leer y escribir, no tenía a su alcance la palabra viva de Dios. Entonces, hasta ese momento solamente se conocía la palabra de Dios en hebreo, en arameo y en griego. Eran los tres idiomas que era el común de gente, el común de las personas y demás. Entonces, él comete la audacia, por así decir, de traducir de los textos originales. No era, estaba corriendo una versión en griego. Bueno, la historia es bien sencilla. Hacia el siglo II, siglo III antes de Cristo, los judíos, había más judíos, como pasa hoy en día, más judíos fuera de la región de Palestina, de la tierra de los filisteos, como le va a llamar el emperador Trajano, le va a poner el nombre a la Tierra Santa. Había más fuera de Tierra Santa que en Tierra Santa. Y había una ciudad importante, vendría siendo el Nueva York de entonces, en el norte de Egipto, se llamaba Alejandría. Alejandría porque fue fundado por Alejandro Magno. Y allí era el centro cultural, el centro intelectual, el centro político, el centro económico. Era eso, el Nueva York de la época. Entonces, los judíos vivían en un barrio aparte. Se dedicaban a las finanzas, a las investigaciones y demás. Y tenían sus leyes particulares. Y leyes que emanaban sobre todo de la lectura y la aplicación del Pentateuco, sobre todo del Levítico. Cuando hablamos del Pentateuco, cada uno de los libros tiene una finalidad fundamental y la del Levítico es las leyes de santidad. Ahí se legisla, pues prácticamente lo ha habido y no ha habido, que cuando uno lo lee hoy en día, pues dice, a rayo, esta gente como que les faltaba un tornillo. Pero bueno, vivieron. Entonces el rey de Alejandría, a través de una serie de conversaciones, pide que se traduzca esos libros sagrados. La razón técnica, la razón real era para saber en qué estaban parados estos judíos y qué era qué leyes había que confringían con las leyes alejandrinas, con las leyes griegas, y ellos tenían sus propias leyes. Entonces se cuenta la tradición que fueron a buscar 72 expertos en Sagradas Escrituras a Israel para que hicieran la traducción del hebreo y el arameo al griego. Esta fue la traducción. Entonces va a haber un caso muy interesante, que van a haber libros originalmente escritos en griego, libros que muchos judíos no los aceptan y muchos hermanos protestantes tampoco los aceptan. ¿Por qué? Pues ya veremos más adelante, un momentito más adelante. Se hace la traducción al griego, la influencia griega en la Tierra Santa, en la provincia romana de Judea, era cada vez más intensa y más fuerte, tal es así que, por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús en Jerusalén van a ser de origen griego. De ahí van a salir los diáconos, van a salir los seguidores del
de Pablo. Pablo es un poco esquizofrénico, vamos a llamarle así. Su mentalidad judía, su mentalidad religiosa era judía, su mentalidad práctica y literaria era griega, era hijo de la emigración. Los padres habían emigrado, habían hecho un gran negocio, haciendo tiendas de campaña para las caravanas y demás, y pueden mandar a su hijo a estudiar con uno de los grandes pastores, de los grandes maestros Gilel del Antiguo Testamento. Pero bien, el mundo griego está muy extendido en Israel. Entonces empieza a cogerse el gusto a la traducción en griego, más que a la traducción, más que el original en hebreo. Pablo, en la Biblia que va a utilizar, el Antiguo Testamento que va a utilizar, es en griego. Los diáconos surgen precisamente porque hay una pelea en la comunidad de Jerusalén que a las viudas de origen judío las atienden mejor que a las viudas de origen griego. Es el eterno problema que tenemos entre nosotros. A los emigrantes nos tratan de una manera que a los nativos, segunda, tercera, cuarta generación, son ya nativos aquí en la ciudad, en el caso concreto de Nueva York, en Estados Unidos. Se va extendiendo. Vienen entonces dos problemas muy serios en el pueblo de Israel, en el año 70 y en el año 135. El año 70 es la destrucción de la ciudad de Jerusalén con el templo y sus instituciones. En el año 135 destruyen completamente Jerusalén los romanos. Destruyen los romanos, el emperador Trajano, el emperador Adriano, perdón, destruye Jerusalén, construye una ciudad nueva dándole un nombre nuevo, Elia Capitolina, y le quita el nombre a la provincia de Judea y le pone la tierra de los filisteos, la Filistea. La Filistea es la Palestina. Por eso de ahí en adelante todos los habitantes de Israel van a ser palestinos. Después va a haber los problemas en 1947, el 29 de noviembre del 47 se crea la partición del protectorado y ahí donde vienen los líos que hasta el día de hoy estamos viendo. Pero eso es otra historia. Empieza a extenderse la destrucción, entonces los restos del Sanedrín y de los intelectuales judíos se reúnen en Tiberíades. Y dicen, bueno, se nos ha venido abajo nuestras leyes, se nos ha venido abajo nuestras instituciones, ¿qué libros son los que forman parte de la palabra de Dios? Entonces, hay un libro... Voy a cerrar ahora. Hay un pequeño ruido, Yo no sé cuál es eso. Ok, ya es la interferencia de eso, de los medios económicos. Pero bueno, por donde íbamos. Se reúnen los sabios de Israel y deciden cuáles son los libros, la lista de libros que de ahora en adelante vamos a considerar como libros sagrados. Porque estaba por un lado la versión de los 70, la Biblia en hebreo, estaba por un lado la Biblia en hebreo, por otro lado estaba la Biblia que habían traducido los 70, la Biblia en griego. Entonces, ¿pero qué ocurre? Hay algunos libros que se quieren incluir que están escritos en griego y ellos dicen no. Los libros de la Sagrada Escritura son aquellos que han sido escritos en hebreo y arameo. De hecho, en arameo no hay ningún libro escrito, hay palabras, hay 600 y pico palabras en todo el Antiguo Testamento, que originalmente están escritas en arameo. Pero era el lenguaje culto, el lenguaje del pueblo, el lenguaje común y corriente, el lenguaje que, ironías de la vida, el arameo nace en Persia. Persia es el actual Irán. ¿No ven? El tira y afloja con Irán y los judíos viene de antiguo, no viene de ahora. Bien, se establece la lista de los libros, pero entonces está habiendo un problema muy serio, y es que los cristianos están usando la traducción del griego, la traducción de los 70. Y ahí se forma, pues, pueden imaginar, el salpafuera. No quieren que los cristianos identificarse con los cristianos y ellos siguen con su traducción. Siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Hay dos líneas divergentes. Por un lado, el puritanismo, la pureza de la traducción de la versión tiene que ser la versión, la palabra de Dios es solamente en hebreo. En hebreo y un poquito en arameo, pero el griego nada. Pero mientras tanto el pueblo estaba al margen, estaba en ayunas de la palabra de Dios, porque el pueblo era ignorante. El vulgo, tener en cuenta la salvedad
por qué vulgo y por qué... para el romano, la clase alta, vamos a llamarle así, la clase educada, la clase terrateniente, la clase poderosa, eran los cibes. Hay la palabra ciudadano, cultura. Eran los que hablaban pues 2 o 3 idiomas. La clase segunda era el populus, comerciantes, clase media, soldados y demás. Y entonces lo más bajo era el vulgus. El vulgus era el pueblo pobre, los homeless, los militares extranjeros, los pueblos de los países dominados y demás. Era lo más bajo de lo más bajo de la sociedad, el vulgus. Bueno, pues para el vulgus, que tienen un idioma, pues como nos pasa a nosotros, el español de Cervantes dista muchas cosas del español del barrio, de la esquina, del Bronx o de Brooklyn o de cualquier otro sitio, pero no deja de ser el mismo idioma. Hoy en día vemos un enriquecimiento en esa mezcla de culturas, en esa mezcla y demás, pero ahí está la diferencia entre un idioma y otro. Entonces, Jerónimo hace la traducción al pueblo, para el pueblo fiel, para el pueblo sencillo, para el pueblo común y corriente. Y entonces tiene la audacia y la valentía de traducir directamente desde los originales hebreos y griegos, la traducción original. Y como es la traducción para el pueblo, la traducción para el vulgus, la vulgata. Y esa es la gran obra, no es la única, pero es la gran obra. Por eso el Papa la que nos ha querido recordar, el 30 de septiembre fue cuando se publicó el amor a la Sagrada Escritura. Se refiere a San Jerónimo como un incansable estudioso, traductor, exégeta, profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada Escritura. Fino intérprete de los textos bíblicos, ardiente y en ocasiones impetuoso defensor de la verdad, ascético y eremita, intransigente, además de experto guía espiritual en su generosidad y su ternura. La vida de San Jerónimo es una vida de novela. Él vivía en Roma, era secretario del Papa San Dámaso, tuvo una serie de experiencias desagradables, lo mandaron al exilio, en el exilio se va a un convento, a un monasterio, de allí reúne un grupo de intelectuales, de monjes intelectuales y se establece en Belén. De hecho, en la iglesia de la Natividad, que es del siglo IV, mediados del siglo IV, la manda a construir Santa Elena, hay una capilla, la capilla de San Jerónimo, que ahí he tenido el privilegio con los grupos con los que vamos, más del 80% de las veces que hemos celebrado misa en Belén, las hemos celebrado en la capilla de San Jerónimo, en la capilla que según la tradición San Jerónimo hizo la traducción de la Biblia. ¿Por qué les traigo a mención esto? Pues porque el legado de San Jerónimo, el rasgo de la vida de San Jerónimo fue su amor apasionado por la palabra de Dios. En ese sentido, nuestros hermanos cristianos no católicos nos dan ejemplo y nos dan pues eso, nos dan bofetadas, como aquel que dice. Pues es verdad que muchas veces se aprenden las citas de la Sagrada Escritura como nos aprendemos un teléfono y las sueltan de memoria, como nos pasa también muchas veces en grupos hispanos, grupos católicos fanáticos. La palabra de Dios no es para aprendérsela de memoria, es para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No a vivir lo que dice la palabra, sino lo que representa, lo que significa, y de ahí el profundo conocimiento. Hay que tener poco a poco, pero el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta el momento? A ver, por dónde... No, deja ver si es que alguien quiere que levante la mano. Levante la mano alguien si quiere alguna pregunta, alguna cosa sobre lo visto. Nada. Bueno, pues vamos a continuar en el... No sé, aquí se el PowerPoint. Sí. Okay. Es como veo. Ok, no sé qué. Pero que esto de la técnica... Sí. Padre. Dime. Yolanda Álvarez. ¿Quién era el rey de Alejandría en ese momento? ¿Perdón? ¿Quién era el rey de Alejandría en ese momento, el que mandó traducir la Biblia al vulgo? El que mandó traducir... No, en Alejandría se tradujo del hebreo al griego. Pero nos dice, el rey de Alejandría pide la traducción de la Biblia. No lo entiendo, no entiendo lo que está diciendo. Sí, hasta donde entendí yo, usted nos dijo, o entendí yo,
que el rey de Alejandría le pide a San Jerónimo la traducción de la Biblia. No, no. El rey de Alejandría, el rey de Alejandría, las autoridades de Alejandría le piden al representante, ¿Pero quién era el rey? ¿Perdón? ¿Quién No, era no, el rey en el... no lo sé. Ah, ok. No importa. Le dice al encargado de la comunidad judía que traduzcan al griego las escrituras sagradas. Gracias, padre. Entonces, eso es como 6 siglos antes de San Jerónimo. San Jerónimo vive en el final del siglo IV, comienzo del siglo V. Ah, ok. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de 7 siglos de diferencia. 7 siglos antes. Ok, Sí, gracias, 7 padre. siglos, no sé qué. Espera que vamos un momento. Slideshow from the beginning. Despacio que tengo prisa. Ok, ya vamos. Entonces, la definición de Biblia, hemos dicho, mensaje del Sínodo de los Obispos, la Biblia tiene 2 partes, el Antiguo Testamento narra 46 libros, el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, en el Nuevo Testamento se nos narran en 27 libros los acontecimientos centrales de nuestra fe. O sea, el Antiguo Testamento es la colección de textos que nos hablan de la alianza de Dios con el hombre y el compromiso de Dios con la humanidad. Una humanidad que hace pactos, una humanidad que rompe los pactos, etc. El Nuevo Testamento ya es la culminación de los pactos, nos lo presenta en la figura de Jesús de Nazaret. El protagonista en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios. El protagonista en el Nuevo Testamento es Jesús de Nazaret. Nos habla de los acontecimientos de nuestra fe, nacimiento, vida, muerte, resurrección, ascensión, resurrección. En Cristo se consuma la alianza definitiva. A lo largo de todo el Antiguo Testamento va a haber varias alianzas, varios pactos. O sea, cuando llamamos la palabra alianza, nos suena, pues, bueno, ¿cómo se llama el anillo que el esposo le da a la esposa y la esposa al esposo cuando se casan? Se llaman alianzas, es decir, pactos, acuerdos, contratos. Entonces hay la alianza de Dios con Abraham, la alianza de Dios con Jacob, la alianza de Dios con el pueblo a través de Moisés. Esas son las 3 grandes alianzas que aparecen en él. Y luego la renovación de la alianza del pacto, cuando eso es la alianza, el pacto, el contrato, el agreement, diríamos en buen boricua, el agreement entre Dios y el pueblo, que siempre tiene que tener una figura, un representante. Adán, por así decir, hace un acuerdo porque después que fregó todas las cosas y cuando lo tuvieron que echar del paraíso, llega el acuerdo de que, como le dice el Señor, dice, tu mujer parirá con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu sangre, etc. Pero Dios no le quita a Adán el privilegio de ser el constructor de la humanidad. Con Abraham le dice, sal de tu tierra. Además, en las alianzas es como los contratos, hay de lado y lado, exigencias de lado y lado. A Abraham le dice, sal de tu tierra. Abraham tranquilamente podía haber dicho, yo de mi tierra, Nacarile de la China, voy a salir. Ya viejo, se habla de que tenía 80 y pico de años, con sus grandes propiedades, con caballos, con camellos, con ovejas, con bueyes, con burros, eran fundamentalmente ganaderos. Entonces sale. Entonces hay una serie de altercados, una serie de inconvenientes, una serie de cosas. Abraham ve que no puede tener hijos con su esposa, pero la tiene con la esclava. Es el pacto. Dios ha cumplido, es un pacto que se hace, una alianza. Dios lo va a hacer su nombre de generación en generación, como las estrellas del cielo y las arenas del desierto. Van a ser la cantidad de tus hijos. Esa es la segunda gran alianza. Primero Adán, la segunda Abraham, la tercera va a ser con Jacob. Pelean, el Señor pelea con Jacob y le cambia el nombre. Y entonces aquí va a haber otra cosa muy interesante. Con Abraham y con Jacob,
cuando Dios escoge y hace un pacto, cambia el nombre. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque para el judío el nombre era la identidad de la persona. Era conocido por Dios por ese nombre. El que no tiene nombre no existe. El que no tiene nombre no ha nacido. El que no tiene nombre no vale para nada. Entonces hay que cambiar. Entonces Abraham, Jacob, Israel. Por eso a Simón el Señor le llama piedra. Sobre esta piedra va a construir mi iglesia. A Jacob, pensemos que en el grupo de los 12 había una mixtura, que dirían en algún sitio que yo me conozco. Había una mezcla grande. Habría seguidores del Antiguo Testamento, porque una de las formas de protestar contra la ocupación griega y contra la ocupación romana era poner nombres de los héroes bíblicos. Simón Pedro era Simón y se lo vaya a convertir en Pedro. Felipe era nombre griego, Filos y Pos, amigo de los caballos. Andrés era nombre griego, Andros, varón masculino. Y así los demás, Natanael también era de origen cananeo, Judas igual, pero la mezcla. ¿A dónde voy? Dios hace pactos. El pacto cambia el nombre, cambia la mentalidad. Por eso, cuando se entra a formar parte de la comunidad creyente, del nuevo pueblo de Dios, nos cambian el nombre. De no tenemos nombre a tener el nombre. Hoy en día los bautizos se hacen no recién nacido la persona. Antes, muchas veces por cuestiones de natalidad, al día siguiente o el mismo día de haber nacido lo bautizaban. Hoy se tardan 2, 3 meses, 7 meses. Hoy muchas veces los bautizos se hacen cuando hay dinero para hacer un banquete. Ahora estamos fregados porque con la pandemia no se pueden reunir más de 5 o 6 personas, pero bueno, pero la idea es esa, el cambio, el entrar en contacto con Dios nos cambia la vida. Alianza, cambio de vida, cambio de nombre. Ya conocemos en ese sentido. En Cristo, entonces, eso en el Antiguo Testamento, los pactos. El que hace el pacto, Adán, Abraham, Isaac, Jacob, son los grandes pactos hechos por Moisés. En el Nuevo Testamento va a centrar en el que hace el pacto, en el factor del pacto, en la figura de Jesús. Entonces todo el Nuevo Testamento va a girar en torno a él. Va a girar en torno a su vida, a su nacimiento, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión. En Cristo se va a consumar la alianza definitiva de Dios, la redención a la humanidad dando vida en plenitud. Y se establece un nuevo pueblo. Antes era un pueblo que iba detrás, un regrete de gente, de los que salen de Egipto desde la esclavitud hacia la tierra prometida, eran 300, 400 familias, no muchos más. Todos aquellos que se podían controlar en un día. Eso de millones de judíos que salen de Egipto, eso es de las novelas y de las películas de Hollywood. Si vamos a seguir la tradición, la lectura científica y seria y real, serían, ya les digo, 400, 500 familias, no muchas más, que ya de por sí es una cantidad grande de personas. Atravesar el desierto, tirarse al desierto, cruzar el Mar Rojo, hacer el pacto del Sinaí, entrar en la tierra que da el mana, leche y miel, como dicen, era entrar a pelear con pueblos, porque no piensen que el cruce del desierto de la tierra prometida fue un guame, fue aquí yo camino, aquí yo entro. No, se pelean con pueblos cercanos que le están invadiendo su terreno. Es como si tuviéramos una finca y de repente vemos que alguien se nos mete en la finca. Pues eso también ocurrió con ellos. Entonces, del hecho va a impactar, va a quedar en la memoria, se van a contar los historias como cuentos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, en las noches del desierto, en las fiestas y demás, hasta que va a haber un momento en que todas esas tradiciones se van a poner por escrito. Muy tarde, 200, 300, 400 años después de haber ocurrido. Por eso hay discrepancias muchas veces de los textos en un sitio y en otro. Eso es en el Antiguo. En el Nuevo es más circunscrito, más pequeño. La narración, la revelación a través de la creación es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, palabra de Dios que es firme, eficaz y permanente.
El Nuevo Testamento, el Evangelio, son 4 evangelistas, 4 evangelios canónicos. Porque hay otro. Primero que la novedad del Evangelio no es exclusivo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Era un género literario ya presente en el mundo romano. Cuando se alababa a un general victorioso, se alababa a un emperador, las buenas evangelios, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenos anuncios, angelos, las buenas nuevas, los buenos anuncios, la proclamación de alguien importante que viene a nosotros es la narración de la vida de este señor, fulano de tal, el emperador Vespasiano, el emperador Tito, el emperador wherever, el emperador se va. Entonces, ese género literario lo conoce Mateo, lo conoce Marco, lo conoce Lucas, lo conoce Juan y lo conocen autores anónimos que los conocemos como evangelios apócrifos. ¿Qué diferencias hay entre los evangelios apócrifos y no apócrifos? Pues la diferencia de que, quitando los evangelios gnósticos, que lo veremos en su momento, son, lo vienen diciendo, son las experiencias de fe de una serie. Podríamos decir que en los 4 evangelios hay 5 autores. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un autor anónimo que es de las narraciones que se nacieron en las comunidades de Galilea y que las copia Mateo, las copia Marcos, las copia Lucas. Juan aparentemente no supo de esa fuente de información, pero es una fuente, un quinto evangelio, la fuente Q. La fuente Q fueron los alemanes los que lo descubrieron, se le llama así Quelle en alemán es fuente. Entonces esa fuente desconocida. Y las narraciones apócrifas son narraciones de periodos. Los evangelios, 4 evangelios empiezan a escribir después de la segunda generación de cristianos. La primera generación desde el año 0 al año 40, segunda del 40 al 80, tercera del 80 al 120, del 120 al 160, cuarta generación, y por ahí para adelante. Entonces, en la segunda ya han desaparecido los protagonistas, aquellos que iban detrás de Jesús cuando él iba por la Galilea, iba por los diversos territorios, ya han desaparecido esos seguidores. Entonces alguien tiene, cuando vienen los segundos seguidores, los hijos de los que lo conocían, y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces empiezan contando primero del final para adelante. Primero empiezan contando la muerte, resurrección, después la vida pública, después la infancia de Jesús, y después va a llegar Mateo, que le va a contar esa historia a una comunidad cuya procedencia en su inmensa mayoría eran ex judíos. Va a llegar Marcos, que va a contarla para una comunidad que son extranjeros y que son marginados. Va a llegar otro texto, Lucas, que es ya es griego, más universal, y va a llegar Juan, que piensa la reflexión en torno a la palabra. La clave, el punto fundamental en el Evangelio de Juan es el prólogo. En el principio era la palabra. Entonces, todo su Evangelio es una reflexión, una meditación en torno a la palabra de Dios, que tiene datos históricos, y algunos de ellos es único, por ejemplo, la boda de Caná, que tiene datos históricos, por ejemplo, la pasión, es el único que tiene los pantalones para suficientes de los 12 apóstoles, porque todos los demás, los apóstoles, Judas se suicidó, los demás cogieron la jujilanga y se desaparecieron, y se escondieron, se encerraron cuando el Señor se aparece, están todos asustados, están todos manchaditos de miedo por lo que pudo haber pasado, por lo que les puede pasar. Entonces cada uno tiene. Entonces, entre los 4 nos dan una visión de conjunto, cuatridimensional, la figura de Jesús. Luego se ven las cartas de Pablo, Romanos, las que se nos han conservado hasta ahora, porque se sabe que ha habido más cartas que han desaparecido. Por ejemplo, Pablo menciona en una de sus cartas la carta a los cristianos de la Odisea. ¿Dónde está esa carta? Nadie sabe. La carta a los Corintios, tenemos 2 cartas. Según los expertos, parece que fueron 6 las cartas que escribió a los Corintios. Algunas se resumieron en las 2 que hay y otras pues se desaparecieron. Pero entonces, cartas católicas, cartas que no tienen un determinado
No es que las cartas católicas sean para los católicos y no para los protestantes, no. Hay que buscarle el sentido original de las palabras. La palabra católicos significa universal, igual que la palabra eclesía significa asamblea. Y la palabra Cristo, de ahí vienen los cristianos, significa ungido, los ungidos, los untados. Pues de hecho, si se acuerdan, éramos muy pequeños, pero hemos ido a algún bautizo. En la ceremonia del bautizo se nos unge en el pecho y en la cabeza. Son ritos que quedan ya reducidos a la mínima expresión, pero que los primeros cristianos, cuando iniciaban, echaban aceite sobre toda la cabeza. Y era tan sagrado, por eso Pablo llega a decir, recuerden que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Porque el templo era consagrado, era ungido, era protegido con la bendición de Dios. Cartas católicas, pues, carta de Santiago. La carta de Santiago, muchos hermanos protestantes no la aceptan. Entre una de las razones siguen el aforisma de Lutero. Peca fuertemente y cree fuertemente. El pecar, la fe, elimina el pecado, ¿no? La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y carta de Judas. Y luego carta a los hebreos. Se la considera carta, pero en realidad técnicamente es más que una carta, es un sermón. Se le ha atribuido a Pablo, se le ha atribuido a Lucas. La última que yo supe sobre la carta, que precisamente le pregunté al padre Randy Soto, profesor de la Universidad Gregoriana, un sacerdote, un excelente sacerdote costarricense, me dijo que las últimas investigaciones consideran que es un sermón y que es Pablo Lucas el autor de ese sermón. Y luego el Apocalipsis de Juan, que es el libro más interesante, pues, como aquel que dice, más manipulado y más mal interpretado de todos sobre el mundo que ha de venir. La palabra de Dios en el lenguaje humano es la vida es la palabra de Dios. Sin embargo, también es el esfuerzo de muchas personas inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, no es decir que Mateo se sentó en un escritorio y relató sus experiencias. Isaías se sentó también tuvo un secretario que le iba copiando las cosas que él decía. No es así. Es el esfuerzo de muchos. Y muchas veces el resultado que ha llegado a nosotros es la experiencia de muchos miembros de la comunidad, que ha habido uno que ha puesto en blanco y negro esas experiencias. Pero es la inspiración de Dios a una comunidad, la inspiración de Dios a una persona que sintetiza, resume todo ese espíritu y demás. El Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Palabra de Dios, nos recuerda: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, hablado por hombres y a la manera humana Dios habla, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos. ¿Por qué nos habla en la manera humana? Para que lo entendamos. Si fuéramos marcianos, nos hablarían en el lenguaje marciano. Si fuéramos habitantes de Plutón, en el lenguaje, por decir así. O sea, es para humanos el mensaje, en forma humana el mensaje nos llega. Él quiso comunicarnos, debe investigar, la Sagrada Escritura comprende lo que el Señor quiso comunicarnos. Debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y luego a Dios manifestarse con las palabras de ellos. O sea, en el fondo, dicho en palabras comunes y corrientes, Dios se manifiesta en el lenguaje que entendemos. Hoy en día vendría y hablaría de un lenguaje distinto, porque somos una sociedad industrial, una sociedad ya plurivalente, una sociedad en la cual vamos destruyendo la naturaleza, mientras que la generación del Antiguo Testamento era respetando la naturaleza, teniéndole miedo a la naturaleza. Nosotros nos faltaba el respeto, nos faltamos el respeto a nosotros mismos, ya de ahí en adelante le faltamos el respeto a la naturaleza, le faltamos el respeto a la obra de Dios. Pero para poder entender, por tanto, hay que ver a quién está
El Concilio Vaticano II es audaz en su reflexión y compara analógicamente la presencia de Dios y su palabra con el misterio de la encarnación. ¿Qué es lo que nos dice el Concilio? Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. O sea, la misma cuestión. Dios se hace presente y nos habla en nuestro lenguaje. El problema muchas veces es que muchas veces utilizamos el lenguaje sin saber el significado. Desconocemos el significado. Cuando la humanidad eran 4 gatos mal contados, pues había más o menos idiomas parecidos. Pero hoy en día, que somos 7.000 millones y seguimos pariendo, ya la situación es mucho más compleja. Así que, por eso, pero en el fondo es eso, el lenguaje de Dios es el lenguaje de la humanidad. En la Biblia es Dios quien habla. ¿Quién nos habla en la Biblia? Es Dios. Pero ¿a través de quién? Igual que hoy yo les estoy hablando a ustedes a través de unos artilugios electrónicos, a través del Zoom, a través del no sé qué, a través del Internet. Bueno, pues Dios nos habla a través de los seres humanos. Y nos expresa a sí mismo con palabras humanas. No hay que perder, por tanto, la dimensión humana de la palabra de Dios y la dimensión divina de la palabra humana. La palabra de Dios, el lenguaje humano. O sea, Dios tiene una palabra, hay que ponerla en consonancia, en igualdad, que se empate, que signifique lo mismo con la palabra humana, con la palabra de Dios. La palabra humana dicha o escrita tiene 3 funciones principales que suelen actuar entrelazadas. Poder distinguirlas es fundamental para poder comprender de manera integral la palabra de Dios que se revela en la palabra humana. Dicho en palabras que entendemos. La palabra humana tiene unas técnicas que tenemos que entenderlas. No como algunos dicen, ay, el Espíritu Santo provee y me voy a predicar a la China. ¿Pero usted sabe chino? No, pero el Espíritu Santo provee. El Espíritu Santo nos provee si nosotros no le damos el vehículo apropiado. O sea, tenemos la palabra humana tiene funciones que se revelan, que tenemos que conocerlas fundamentalmente. La palabra humana, funciones de la palabra. Primera, información. ¿Para qué sirve una palabra? Para informarme. Y nos está informando de que si andamos sin mascarilla nos pueden poner una multa, podemos caer enfermos, un dato de información. Si vamos a tomar el subway, el metro, el autobús o el carro para ir a un sitio, tenemos que saber, es informarnos. Nos informa. ¿Nos informa de qué? De que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y que allí se rebelaron, se montó un salpa afuera, hubo 10 plagas. 10 plagas que todavía siguen existiendo esas plagas. Miren, en estos días había una plaga de langostas, no son las langostas esos, los pescaditos, los pescadotes, sino las langostas son una especie de saltamontes, una especie de unos insectos que arrasan la tierra. Eso cada rato lo hay. Pero que aparezca en un determinado momento. Primero que las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto, no sucedieron una detrás de otra. Probablemente pasaron 2 o 3 años entre unas y otras. Pero al tiempo ocurre el hecho, se queda en la memoria, se va transmitiendo de padres a hijos y finalmente, al cabo de 3 o 4 o 5 siglos, se pone por escrito. Entonces, de la distancia de la información de cuándo ocurrió a cuándo fue por escrito, hay una distancia grande. Bueno, la palabra sirve para informarnos. Nos informa que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, junto con sus discípulos, nos dice la carta a los tesalonicenses, creo que es San Pablo, sobre la Eucaristía. Nos informa que el Viernes Santo, el viernes a las 3 de la tarde, mataron a Jesús. Nos informa que Noé, siguiendo la recomendación de Dios, se metió en un barquito y estuvieron de 40 días y 40 noches lloviendo. Nos informa.
Pero también la palabra de Dios, la palabra común y corriente, sirve para expresar nuestros sentimientos, expresar nuestros odios, expresar nuestras venganzas, expresar nuestros sentimientos. Sirve para informar y para expresar. Tercera función de la palabra, la llamada. La palabra, cuando queremos comunicarnos con alguien, lo llamamos. Hoy en día tenemos lenguajes electrónicos, lenguajes de WhatsApp, lenguajes en mensajes de texto, lenguajes de signos, hay 50.000 formas de llamar. ¿Y cómo hacemos? Con la palabra. La palabra escrita, la palabra hablada, la palabra pensada, la palabra rematada, la palabra, punto. Y entonces ese mismo instrumento se va a utilizar para la lectura de la palabra de Dios. La expresión es subjetiva, entonación, lenguaje no verbal. La objetiva es la didáctica, ya lo hemos visto. Ahora, textos y lenguajes originales de la palabra de Dios, de la Biblia. Una cosa muy importante y muy clara. No existe ninguna copia original de la primera edición de la Biblia, de ninguno de los libros de la Biblia. Lo más cercano que tenemos son algunos fragmentos del Evangelio de Mateo, creo que es el Evangelio de Juan, del siglo II, o sea, casi 100 años después. Los primeros, primero porque no les interesaba ponerlo por escrito, pasarlo por escrito. Era cuestión de memoria, se memorizaban los textos. Segundo, en persecución tenía que salir corriendo y lo último que se le ocurría llevar eran los códices. Y máxime cuando sabía que les estaban persiguiendo por ser cristianos. Ahora, tenemos textos muy cercanos a la edición original, a la edición original de los libros, a la escritura original de los libros del Antiguo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Copias de los manuscritos son sobre papiros y pergaminos. Papiro es un tejido hecho de unas hierbas que se cortaban y se juntaban, y pergaminos son pedazos de piel, se escribe sobre la piel y demás. El papiro se confecciona con un tallo de la planta acuática del mismo nombre. Como ven ahí, se va cortando como si fuera... El papiro es parecido al apio, al celery. El tronco es parecido al celery, que se va cortando en pedazos, se pone sobre una tabla o sobre una piedra y se van juntando y se van aplastando con una piedra, y una vez juntos, debido a la glucosa que llevan y al almidón que llevan, se forma una forma, para la redundancia, compacta. Es aplastado, se deja secar el tiempo. Es económico en la elaboración y se conserva bien cuando es en ambiente seco. Pensemos que los primeros papiros se desarrollan en Egipto. Son estos papiros, la maquita esa parecida al celery, se da sobre todo en el Nilo, al menos originalmente se dio en el Nilo, después ya se fue dando en otros ríos y demás. Ambiente seco. Ambiente seco propicia que puede durar 200, 300, 500, 1000 años, siempre que se mantengan en ese ambiente de humedad cero. En el momento que se mojan un poco se van a ajuste. No tienen. Entonces, el pergamino. Eso ya, entonces el papiro era económicamente más barato. Económicamente mucho más fácil de obtener, porque era simplemente una serie de matas que se crecían salvajes en las orillas del Nilo. En el Nilo originalmente, también van a aparecer en el Jordán, van a aparecer en el Tigris, en el Éufrates, en los grandes ríos de la zona. El pergamino con piel de becerro, de oveja o de cabra. O sea, hay que pensar una cosa. Cuando se arranca el pellejo que llevan las ovejas, que llevan los becerros, que llevan las cabras, hay una tirita en medio que también es muy fina, pero muy resistente a la humedad. Y sobre esa piel se seca con cal, se pule con piedras,
resiste mucho mejor los cambios climáticos. Y tiene una cosa muy interesante, que se puede borrar y se puede escribir encima. Entonces, hoy en día, con las tecnologías nuevas que tenemos, se da un fenómeno muy curioso y muy interesante. Y es que los papiros, los pergaminos, que aparentemente no tienen nada escrito, con fotografías infrarrojas, se ha sacado los textos que había debajo. Entonces, muchas veces aparecen dos textos. El texto que se ve a simple vista y el texto que hay debajo, escrito, borrado y vuelto a escribir sobre ellos. Para formar un rollo se juntaban y cosían varias hojas de los rollos de la escritura. Posteriormente se encolaban y formaron los códices. O sea, en un primer momento era un pedazo de piel de oveja, de cabra, de vaca, dependiendo del poder adquisitivo del individuo o de la sinagoga a la cual pertenecían estos. O también, entonces después coger hojas, esos pedazos de piel y juntarlos en forma de libro, van a ser los códices, que son los que van a llegar hasta nosotros. Y la escritura va a ser escribir una línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, sin separación de puntos y comas, con lo cual le hacía mucho más difícil la lectura. Va a ser en el siglo XII, me parece que es el arcipreste de la Universidad de París, el que empieza haciendo capítulos, caput, página 1, página 2, página 3, página 4. Entonces, caput significa cabeza en latín. Cabeza, la palabra amor, la segunda página, el segundo caput, dolor, tercer caput, querido. O sea, la primera palabra que aparecía era la que daba origen al códice. Y así después en el siglo XVI va a haber otro que va a dividir las palabras por versos pequeños, los versículos. Eso ya es cosa que... Ahora, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas palabras, pequeñas palabras en arameo. Pero la lengua fundamental es la lengua de la diplomacia, la lengua de los sacerdotes, la lengua del culto es el hebreo. El hebreo que lo aprenden el pueblo de Dios no era el primer idioma que ellos hablaban. El primer idioma que ellos hablaban era el arameo, que como les decía hace un rato, se hablaba en Irán, en Persia. Era el lugar Dios, se volvió loca la computadora. Un momento. Ok, aquí estamos. El arameo era la lengua común del pueblo. Todavía hoy en día, recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a Siria en el año 2001, en mayo de 2001, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Siria siguiendo los itinerarios de la salvación. Entonces tuve la oportunidad de participar en ese evento, me volví por allí, entonces me decía un periodista, y después apareció en un periódico sirio, si Jesús volviera hoy en día al mundo, habría un pueblo que lo entendería. Era un pueblo Qum, perdido en las montañas de Siria, donde todavía se hablaba el arameo. Todavía hoy en día, bendito, no sé qué habrá sido con ese pueblo. También había ciertas comunidades en Irak, sigue habiendo en Irak, que siguen hablando el arameo, la lengua de Jesús, en el tiempo de Jesús. El hebreo se perdió. El hebreo después del exilio en Babilonia es cuando adquieren el pueblo la costumbre de hablar en hebreo. Y así va a estar hablando hasta el siglo II de nuestra era, en que el emperador Adriano prohíbe el uso de las escrituras sagradas del Antiguo Testamento y prohíbe el uso del idioma. Entonces el idioma se va underground, se va al mundo subterráneo, al mundo de la familia. Y llega un momento que desaparece y se queda solamente para los rezos. Y va a ser en el siglo XIX, cuando hay toda la fiebre, el movimiento sionista de vuelta a Israel, en que Ben Yehuda, un rabino lituano, reestructura y rehace de las lenguas
de los textos escritos, de los textos de la Sagrada Escritura, rehace el hebreo moderno. El hebreo moderno con menos regulaciones, con otras más factibles para leerse y demás. Pero es el lenguaje genuino del tiempo de Jesús es el arameo. Jesús hablaba, por tanto, arameo, probablemente hablara algo de griego y alguna palabra de latín, pero arameo seguro. Hebreo probablemente, porque los textos de la Biblia estaban en hebreo. Es como el hebreo y el arameo, pues prácticamente como el español y el francés, o como el español y el italiano. Son más o menos raíces de la misma, tienen las mismas raíces en las mismas derivadas. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo y en arameo, y hay algunas cosas del Antiguo Testamento, algunos libros, los libros sapienciales. Ahora, el Nuevo Testamento está todo él escrito en griego. Se habla de que San Mateo, su primera versión, la hizo en arameo, pero no se ha encontrado más, no se ha encontrado ninguna copia original en ese idioma. En el Antiguo Testamento escritos en arameo, Esdras, fragmentos de Esdras, Daniel, del Génesis y de Jeremías. En total son 640 palabras en los 4 libros, lo que hay. Y que libros originalmente del Antiguo Testamento en hebreo: Macabeos, Baruch, primero y segundo de Macabeos, Baruch, Judith y Tobías. Se trata de los libros llamados deuterocanónicos. El libro de la sabiduría también. Son los libros que están originalmente escritos en griego y que, por tanto, al estar escritos en griego, no son aceptados por la comunidad judía. Y entonces, al no ser aceptados por los judíos, ¿qué va a pasar? En el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante, uno de los argumentos de la vuelta de la Reforma Protestante era devolver la palabra de Dios a la comunidad, devolver la palabra de Dios al pueblo, que el pueblo conociera la palabra de Dios. Entonces, y claro, estamos hablando del siglo XVI, cuando en el siglo XV, Gutenberg, en 1455, parece que fue, imprimió por primera vez la Biblia. Antes de eso, todas las impresiones de la Biblia se hacían a mano y se tardaba un promedio de 3 años y medio en completar un ejemplar de la Biblia. En 3 meses, Gutenberg hizo 500. Entonces se va perfeccionando la técnica y entonces se va extendiendo más la palabra de Dios, se va conociendo más la palabra de Dios, Claro, hay que hacer la lista. Y había 2 listas importantes. La lista de la palabra de Dios del Antiguo Testamento hecha en Alejandría para hacer la traducción de los 70, y la palabra de Dios que van a elaborar la lista los rabinos y los expertos de la ley en Tiberíades después del año 135, después de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del pueblo de Dios. Entonces, Martín Lutero, ¿qué es lo que hace? Escoger el canon de los judíos en vez del canon de los alejandrinos. Entonces, en el canon hay 7 libros, son sabiduría, 2 de Macabeos son 6, y 3, 2, 4, 6 son 7, 7 libros, me falta uno. La segunda edición lo pondremos. ¿Entienden? Bueno, yo no sé si ustedes se han aburrido de mí, pero déjenme tomarme un poco de agua porque si no, no aguanto. Versiones de la Biblia lo dejamos para la próxima porque son 7 minutos, 6 minutos lo que nos faltan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Ah? Vamos a ver. Nos tiene atrapados. Dígame. Nos tiene atrapados con su información. ¿Puede seguirle? ¿Cómo que se han atrasado? ¿En qué sentido? No, nos tiene atrapados. O sea, muy concentrados en lo que está diciendo. Ok. Gracias. A su orden. ¿Quién habla? Yolanda Álvarez. Ok, doña Yolanda. Ok, ¿alguna otra pregunta? Aquí, Giovanni. Giovanni.
Unmute yourself, Dylan. Dice que se unmute. No te oigo nada, Giovanni. Ok. Déjame quitarle la unmute a Giovanni. Bueno, ahora, Giovanni, espera. Unmute, Giovanni. Okay. Aquí pasa como la canción del programa, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que los primeros salen difíciles. No, One second. no. Ahora sí. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. Ok. Padre, una pregunta. ¿El Espíritu Santo es el intermediario entre Jesucristo, Dios y los hombres? Seguro. Es el espíritu, sí, prácticamente en palabras comunes y corrientes que entendemos, sí. Hay unas palabras teológicas, la transustanciación, no sé. La palabra plena es el intermediario, el que ilumina, más que intermediario, el que ilumina a la mente y el corazón para entender la palabra de Dios. O sea que entonces la mayoría de todos los que hicieron la inspiración para la Biblia fueron inspirados en el Espíritu Santo, ¿correcto? La mayoría no, todos, la totalidad. Ok. El problema que hay que distinguir es cuando nos están contando hechos simplemente históricos o cuando nos están contando revelación de Dios. O Sí. aprender a leer los hechos de la historia. Por ejemplo, un hecho histórico que estamos viviendo, estamos sufriendo, la pandemia. ¿Qué me está diciendo Dios con toda esta enfermedad? Con toda esta... Entonces, esa inspiración de Dios, ese leer, saber leer los signos de los tiempos que decía San Juan 23, es precisamente la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Se viene a decir en lenguaje común y popular, Dios Padre es la creación, Dios Hijo es la redención, Dios Espíritu Santo es la inspiración, la educación. Perfecto. ¿Okay? Ya. Gracias, Padre. Antes de que nos vayamos, mañana es 4 de octubre, es la fiesta de San Francisco. Entonces el Papa Francisco va a firmar en la tumba de San Francisco una carta encíclica sobre la amistad y el respeto humano. Carísimos hermanos se llama la encíclica. Por supuesto, ya antes de que salga publicada, ya antes de leerla, ya hay gente que le está criticando porque no ha dicho hermanos y hermanas. Pero bueno, para los gustos se hicieron los colores. Así que, bueno, llevamos 58 minutos soportándome a rayos, 58 minutos que tengo callados. ¿A cuántos somos? A 23, 23 personas. El próximo sábado, si Dios permite, nos volveremos a ver y a escuchar. Esperemos que haya menos contratiempos. Ahora, una cosa. Si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos hablado hoy, hagan el favor, me lo escriben, me lo mandan a un WhatsApp o mandan un correo electrónico para aclarar dudas. Porque yo aquí estoy jugando con ventaja. Hablo yo y ustedes están callados. Así que y yo sé que, aunque muchos de los que han seguido los seminarios saben que a mí me gusta interrelacionarnos y demás, porque la verdad solamente la tiene Dios. Las demás la vamos buscando poco a poco y nada mejor que buscarlo en comunidad, buscarlo en compañía. Así que, ¿qué fue? Okay. Aquí hay alguien que dice, no estoy aburrida para nada. Para que no se acabe, la persona, padre, que no se acabe. Si me traes una garganta de repuesto, con mucho gusto. Así que vamos a ver. Bueno, pero lo importante, vuelvo y le repito, yo sé que todos tenemos dudas. No piense que esto ya es una cosa sabida. Siempre hay que prepararlo, hay que leerlo, hay que buscar lo que ustedes se merecen. Y ustedes se merecen lo mejor. Pero hay cosas interesantes que pueden surgir, dudas, y que a lo mejor no tienen tiempo o no se atreven a preguntarlas. Escríbanme un WhatsApp o
o un correo electrónico para poderles contestar con mucho gusto, con mucho cariño. Padre, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. ¿Y la encíclica cuándo la va a repartir? Primero la tienen que publicar. Ajá. O sea, yo tengo una copia porque a la prensa, Sí. a ciertos, se les da lo que se llama el embargo. Ajá. El embargo es que a las editoriales, a la prensa, a los obispos y demás, se les da una copia con la obligación de no darla a conocer hasta que sea publicada oficialmente. Y la publicación oficial es mañana con la firma del Papa. Entonces, en ese momento sí. ¿Por qué? Ahora, pues, no, lo único que tengo es la tertulia. Pero cuando yo trabajaba, creo que lo tengo registrado en la sala de prensa del Vaticano. Cuando salía algún documento nos enviaban 2 o 3 días antes para que lo leyéramos, pudiéramos hacer los informes, pudiéramos hacer las cosas. Son 125 páginas lo que ocupa. Sí, las encíclicas, la carta esta de Francisco sobre San Jerónimo eran como 16 o 18 páginas. Y es una carta, así que imagínense una encíclica. Así que... Pero en cuanto que ya probablemente para la semana que viene, para el programa del miércoles, probablemente el programa del miércoles, vamos a hablar de esa encíclica y pues, lo más seguro que lo podamos poner en la página nuestra. Muchas gracias. ¿Okay? Gracias. Bueno, a los franciscos, a los pacos, mañana un día muy feliz, el día de San Francisco para nosotros. Y luego esta semana... El martes es también un día muy importante. El martes 5, 6, el miércoles es la Virgen del Rosario. Así que pidamos a la Santísima Virgen que en este mes de la evangelización, en este mes en el que recordamos los 500 y no sé cuántos años que llegó el Evangelio a nuestro continente. Un Evangelio cuya finalidad era crear una cristiandad más sencilla, una cristiandad más cercana al Evangelio. De hecho, una de las cosas que vienen casi contemporáneas con el descubrimiento de América, con el encuentro de América y Europa, es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, una de las cosas que manda es cada 3 años hacer sínodos, reuniones en cada diócesis para ver cómo se está predicando el Evangelio. Y van a ser famosos y van a ser de vanguardia los sínodos llevados a cabo en nuestro continente, sobre todo los sínodos de Lima, cuando Santo Toribio de Mogrovejo era el obispo de Lima, arzobispo de Lima, que en aquel tiempo Lima abarcaba parte de Bolivia, parte de Ecuador, parte de todo Perú y demás. Entonces, una de las cosas que Toribio de Mogrovejo exige es que todo sacerdote tiene que ser trilingüe, que hable español, que hable latín y que hable quechua o aymara o una de las lenguas aborígenes. Y luego el Concilio de México en el siglo XVII exige que cada sacerdote tenga su propia Biblia para predicar la palabra de Dios, cosa que nunca en ningún otro concilio se pone como mandatorio, porque lo que se pretendía era crear una cristiandad nueva, más pobre, más cercana al Evangelio, más cercana al pueblo, más cercana a la palabra de Dios. Entonces, por eso la importancia del mes de octubre es recordar y hacer examen de conciencia de lo que se pretendió cuando se trajo la Iglesia a nuestro continente y lo que estamos viviendo. Entonces, nada más, que tengan vamos a concluir nuestra charla con una oración, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe y nos guíe siempre. Amén.